Hoy tenemos desde aquí, desde la delegación de la Cámara de Alicante en Elche, daros las gracias por pensar en estas instalaciones para organizar un evento como el que tenemos hoy, y además un día tan señalado, que va a estar muy cargado de actividades, viendo y posicionando a la mujer donde se merece, donde tiene que estar, que sea en un plano de igualdad. Las instalaciones de la delegación de la Cámara de Alicante en Elche es un vivero de empresas, y donde de alguna forma animamos a que cualquier persona, sea hombre o mujer, pues piense en este espacio, en crear su empresa, su actividad, que es fundamental para que la sociedad de alguna forma funcione. En estos momentos tan complicados, y que hay que hacer un recuerdo a esta situación de la guerra, que hace 2 semanas nadie nos pensábamos que podía llegar a ocurrir, y que sin embargo hoy todos queremos buscar una solución, todos queremos buscar una salida, pero el hecho es de que estamos metidos en un momento muy complicado. Como complicado es el tema de que cada uno hagamos lo que podamos en nuestro territorio, y esperemos que de alguna forma un poco más arriba pues se vayan tomando decisiones y se vayan llevando a cabo que nos saque de este conflicto, ¿no? Es decir, buscar una solución, todos queremos buscar una salida, pero el hecho es de que estamos metidos en un momento muy complicado. Como complicado es el tema de que cada uno hagamos lo que podamos en nuestro territorio, y esperemos que de alguna forma un poco más arriba pues se vayan tomando decisiones y se vayan llevando a cabo. Buenos días a todos y a todas, y gracias por vuestra asistencia a esta Mesa de Igualdad 365, organizada por la Cámara de Comercio de Alicante, y que pone el foco en esta ocasión en el sector del calzado respecto a la implantación de los planes de igualdad. Una mesa que forma parte del servicio Igualdad 365 de la Cámara de Comercio de Alicante y viene funcionando desde el año pasado en colaboración con la Diputación de Alicante. Gracias a Joaquín y a Kika por invitarme a esta mañana a la presentación de esta jornada, que estoy segura, a juzgar por el programa que ponéis y de las ponencias que habéis preparado, que va a ser una mañana muy fructífera y productiva. Me gustaría, en este sentido, poner en valor el trabajo que está desarrollando la Cámara de Comercio en pro de la promoción de la igualdad de género y de los planes de igualdad en las pymes de la provincia de Alicante. Y es que sabemos positivamente que la finalidad de las empresas ha trascendido en los últimos tiempos de lo económico a lo social. Beneficios económicos y beneficios sociales van de la mano, y de ahí la importancia de reconocer que el mayor capital de una empresa es sin duda el capital humano, las personas que conforman su plantilla y su organización. La responsabilidad social empresarial y la incorporación de la igualdad de género en su organización son, hoy por hoy, aspectos clave para mantenerse en un mercado que tiene puesto el foco en la sostenibilidad del sistema productivo. La exigencia de incorporar la igualdad de género en las organizaciones empresariales y la necesidad de contar con un instrumento como son los planes de igualdad responde a la constatación de las desigualdades de género y la persistencia de los estereotipos de género que todavía hoy se reproducen en el mercado de trabajo y, por ende, en las organizaciones empresariales, entre otras. Es hora de terminar con la segregación vertical y horizontal, retener el talento de las mujeres y apostar por la igualdad de género en la gestión de nuestros procesos y de nuestros equipos. Contamos con un marco normativo claro que vincula la igualdad de género con las empresas y que es tajante en la obligatoriedad y exigencia de las mismas en la adopción de determinadas medidas que afectan a toda la plantilla y que persiguen reducir y eliminar las desigualdades de género en el ámbito laboral y en el ámbito de la empresa. Ayer, 7 de marzo, entró en vigor la obligatoriedad de las empresas de más de 50 trabajadores de contar con un plan de igualdad. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres,
Asistimos a esta mesa de igualdad 365 para poner encima de la mesa todo lo que nos ocupa y preocupa. Creo que no había mejor fecha que esta para hablar, debatir y reflexionar sobre la implementación de la igualdad de género en las organizaciones empresariales. A lo largo de esta mañana, y centrándonos en el sector del calzado, vamos a poder hablar de la auditoría retributiva, la conciliación entre empresas del sector del calzado, metodologías para la implementación de los planes de igualdad, y conoceremos la experiencia de algunas empresas en la elaboración de su plan de igualdad. Todo ello a través de profesionales de la materia que nos van a compartir sus conocimientos y experiencias en pro del desarrollo de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la gestión del capital humano de las empresas. No me queda otra que reiterar mi agradecimiento a la Cámara de Comercio por esta iniciativa y animaros a seguir en esta línea de concienciación, sensibilización y formación de las empresas. Os deseo una mañana muy provechosa. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, agradezco a la Cámara de Comercio la iniciativa de organizar este acto, que yo creo que son muy necesarios para divulgar lo que es la igualdad entre las personas, entre hombres y mujeres. También a la Diputación, a Becal, a Inescop y a Josepo, y creo que va a ser una jornada interesante. Y más cuando estamos en el Día Internacional de la Mujer. Creo que es lo más apropiado. Actualmente muchas empresas se están concienciando de que vale la pena apostar por la igualdad entre hombres y mujeres. Cada vez se valora más el talento de las personas y esto pues conlleva a que realmente exista una igualdad. Se está avanzando mucho, pero todavía hay mucho camino que recorrer. De hecho, en este momento, alrededor, a nivel general, el 45% de los puestos de trabajo son mujeres, pero a medida que aumentamos en la responsabilidad de los puestos de trabajo, el porcentaje disminuye. De hecho, en puestos de responsabilidad media, solo estamos hablando del 38% de los puestos están ocupados por mujeres y en puestos de dirección el 32%. Esto es a nivel general, que también es extensible al sector del calzado. Al igual ocurre con la retribución. La retribución también es engañosa porque si hablamos a niveles bajos, pues puede ser, digamos, bastante equiparada entre hombres y mujeres, pero a medida que se aumenta la responsabilidad, pues se crea esa diferencia, ¿no? Por tanto, yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer. Como se ha dicho, desde ayer ya es obligatorio para todas las empresas con más de 50 trabajadores establecer un plan de igualdad, pero hay que ser conscientes de que eso es un muy pequeño porcentaje de las empresas que son. De hecho, alrededor en España hay 1.315.000 empresas de entre 1 y 250 trabajadores. De ellas, digamos que hay unos 25.000 empresas que tienen más de 50 trabajadores y unas 20.000 con más de 250 trabajadores. Quiere decir que la obligatoriedad de establecer un plan de igualdad, estamos hablando de 30.000 empresas en toda España, un 3% del total de las empresas. Por tanto, realmente el porcentaje es muy bajo y todavía, digamos que la gran parte de las empresas y de las personas que trabajan en ellas no están obligadas a establecer ese plan de igualdad. Pero es más, de esas 30.000 empresas que tienen hoy la obligación de establecer el plan de igualdad, solo hay hechos e inscritos un 10%. Hay alrededor de unas 3.000 planes de igualdad inscritos. Por tanto, estamos muy lejos de lo que es establecer esa igualdad. Insisto que hay mucho camino que recorrer. Yo creo que más allá de los aspectos normativos que nos obligan a ello, porque, bueno, digamos que el aspecto normativo pues va al ritmo que va. Hay que pensar que la ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres nació en el 2007 y ha sido hasta el 2020 donde realmente no se ha regulado el reglamento que hoy tenemos en vigor. Por tanto, la legislación va muy despacio en ese sentido. Pero yo creo que lo que yo sí noto es que en las empresas se está concienciando cada vez más
y estos actos divulgativos creo que tienen que ir enfocados a ello, a concienciar que establecer una igualdad entre hombres y mujeres en las empresas es realmente interesante y es un camino correcto, porque hay hombres y hay mujeres que tienen mucho talento y eso es lo que hay que realmente valorar, más allá de otras cosas, ¿no? Y esto yo creo que sí noto en las empresas poco a poco, digo que se está haciendo. Y yo creo que esto es lo que tenemos que incidir, ¿no? Porque si no, bueno, pues la obligatoriedad, ya sabemos la obligatoriedad lo que es en estas cosas, pues después llevarlo a la práctica y controlarlo es muy difícil. No hay medios en las administraciones para ello. Por tanto, creo que el camino es de concienciarnos en foros como este, insisto, de que realmente vale la pena establecer esa igualdad y trabajar porque todo el mundo tenga las mismas oportunidades, los mismos derechos y que realmente se valore digamos, la capacidad de cada persona, ¿no? Entonces creo que tenemos todavía mucho camino que recorrer. Ahí, a continuación, cada uno de los ponentes pues va a establecer una ponencia de los temas que se han preparado, pero después en el coloquio a mí sí me gustaría que fuera un coloquio bastante interactivo para que realmente pensáramos entre todos qué podemos hacer para que esto vaya más rápido de lo que va, que va avanzando, pero la sensación es que va muy despacio. Entonces, vamos a ver si establecimos cada uno ese granito de arena para que las cosas vayan mejor. No quiero enrollarme más, así es que doy paso a María Ángeles de Abecal, que seguro que nos va a decir cosas muy interesantes. Gracias. Hasta luego. El sector calzado, un sector igualitario, ¿eh? A nosotros nos gusta decir que sí que es un sector igualitario y vais a ver un poco por qué y en qué líneas, ¿vale? En primer lugar, quiero contaros algo de nuestro convenio colectivo del calzado. Tiene un título, un capítulo, el 11, que es exclusivamente de igualdad. En él hay 2 artículos en el que se regulan, en el 70, las medidas y planes de igualdad, y en el 71 nos habla ya de los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo y de orientación, en fin, todo lo que os pone ahí. Eso ya está regulado en nuestro convenio. Además de ese capítulo, existen otros artículos que también hacen referencia al área de la igualdad de género, como el trabajo a domicilio. Es un sector que desde finales de los 70, principios de los 80, tiene regulado un contrato de trabajo a domicilio. Esto supuso en su momento un avance cuando todavía no se hablaba de las políticas de conciliación, ¿eh? Y bueno, pues luego diferentes artículos que nos hablan de los ascensos, la flexibilidad de la jornada continuada, las licencias, excedencias, protección contra violencia de género y las suspensiones de contrato por nacimiento, adopción y acogimiento. Esto es lo que nuestro convenio recoge a efectos, digamos, legales de legislación, ¿vale? La actualidad de nuestro sector es que, bueno, pues somos un sector fundamentalmente constituido por pymes y micropymes. Solo el 30% aproximadamente de nuestras empresas superan los 50 trabajadores, ¿vale? Eso nos hace también no tener esos planes de igualdad porque tampoco tenemos esa obligación. De todas formas, el 93% de las empresas declaran o son conscientes o consideran que su cliente valora la implicación de la marca en la sociedad y en las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Eso es lo que nos obliga a ser empresas modernas, igualitarias, sostenibles y todo lo que nos lleva al final la imagen de nuestra marca, ¿eh? Desde el punto de vista de la conciliación y la igualdad de género, la mayoría de las empresas del calzado sí que promueven la igualdad de género dentro de sus organizaciones, aunque no lo tengan dejado caer en un plan, en un documento, ¿eh? Y en el área de la producción del calzado todavía hoy tenemos secciones que están muy masculinizadas y secciones muy feminizadas, sobre todo la parte más de producción. Sabéis que pues son aparadoras y repasadoras y son cortadores y montadores. Eso es algo cultural casi y tradicional.
En los últimos tiempos, sobre todo en la parte de formación, cuando lanzamos formación, sí que nos damos cuenta de que ya se accede indistintamente desde cursos de cortado con mujeres o de montado, incluso de aparado con hombres. Eso es algo que tenemos que todavía ir fomentando, ¿vale? En cuanto a los retos que se nos presentan un poco en el futuro, los hemos agrupado en cuatro áreas que consideramos que son las más importantes a acometer en el medio o largo plazo, que es fomentar la implantación de las medidas de conciliación, trabajar en la valoración y en los análisis de puestos de trabajo para afinar y poder llegar a una igualdad retributiva efectiva, promover el establecimiento de los protocolos para la prevención y tratamiento del acoso laboral, del acoso moral, sexual y por razón de género, y establecer los procesos de selección de personal y las promociones de manera inclusiva, para un poco evitar esto que comentábamos de los puestos o de las secciones más masculinizadas o más feminizadas. En cuanto a la conciliación, pues al final si lo que queremos es atraer y retener el talento, la conciliación es una de las palancas que más nos va a ayudar en este sentido. Pero también dentro de la conciliación pensamos que es muy importante promover la necesidad de la corresponsabilidad, que no sea solamente la conciliación para mujeres, que los hombres también se puedan acoger a esas medidas de conciliación que las empresas ofertan, Y luego, pues entre las medidas que más aceptación hay, pues está la flexibilidad en las jornadas intensivas, y luego los paquetes de medidas sociales o ayudas económicas, nacimientos, escolaridad, descuentos en compras, servicios, en fin, un poco lo más social. En cuanto a la igualdad retributiva, os comentaba la importancia de los análisis de los puestos de trabajo y de la valoración, de utilizar esta herramienta como una herramienta para fomentar aquello de que a igual trabajo, igual salario. Si no valoramos los puestos, no sabemos en qué condiciones de desigualdad podemos estar a nivel retributivo, Y luego otro tema importante son los protocolos de acoso laboral. Es muy importante tener un documento por escrito y que se sepa que las organizaciones no van a tolerarlo, y además de qué manera o cuáles son los pasos a los que tiene que acudir una persona que quiera hacer una demanda, una denuncia en este sentido dentro de la empresa para evitar este tema de los acosos, ¿vale? Y luego, pues los procesos de selección de personal inclusivos. Es muy importante que cuando lancemos una oferta de empleo no tenga el sesgo del género. Hoy en día todos los puestos de trabajo se pueden ocupar tanto por mujeres como por hombres, y si hacemos esta política también en los ascensos o en las promociones, al final lo que estamos fomentando es pues eso, que nos podamos diluir entre las empresas, ¿no?, tanto hombres como mujeres, ¿vale? Comentaros que nosotros tenemos un plan de igualdad en ABECAL desde el año 2017. Lo teníamos relativamente fácil porque la plantilla es esa que veis ahí. Somos solo 4 personas, 3 somos mujeres, tenemos un hombre, y 3 somos técnicos, y además la persona que lidera la organización empresarial también es una mujer. De hecho, es de las pocas mujeres que hoy por hoy lideran una asociación empresaria, una organización empresarial en la rama de industria. Y sí que fue el primer sector que tuvo una presidenta y una secretaria general mujeres ambas, ¿vale? En la actualidad estamos en nuestro segundo plan de igualdad, aparte de mejorar todos los objetivos que ya teníamos en su momento, uno de nuestros objetivos así como más importantes es poder lanzar todas estas prácticas a las empresas. Contamos con empresas muy pequeñas que a veces en su día a día pues les es difícil poder incluir este tipo de documentos o de planes, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos jugar un papel importante de apoyo, de acompañamiento, ¿vale? Bueno, aparte de nuestro plan de igualdad, que tenemos el sello que habéis visto antes de Fente Empresa, pues tenemos el reconocimiento de AEPA, que es la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de Alicante, como empresa de igualdad, y luego el sello que nos dio el Ayuntamiento de Elche como empresa conciliadora, ¿vale?
Y un poco ahí es lo que yo quería contaros y por lo que quería deciros que sí, que al final sí que es un sector igualitario, es un sector en el que trabajan muchísimas mujeres y en el que poco a poco sí que es verdad que se va llegando a los puestos más directivos. Luego veréis un ejemplo de una de nuestras empresas y al final pues las mujeres sí que están ascendiendo en nuestro sector. Y bueno, para mí es un honor pues, poder compartir esta charla con 3 compañeras, ejemplos de planes de igualdad que han hecho sus empresas o que están haciendo. Y yo creo que va a ser una mañana muy productiva y muy interesante. La parte mía es la más legal, es la legal, yo creo que va a ser la más aburrida, así que os pido por favor que no os durmáis y que cualquier duda que tengáis pues la vamos explicando. Los planes de igualdad, pues los planes de igualdad, ¿qué son? Pues el plan de igualdad es un conjunto de medidas que se implementan en una empresa y que tienen como finalidad pues, evitar cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres. Es decir, eliminar todos aquellos obstáculos que tengan que supongan una discriminación por razón del sexo. Yo creo que es importante, como decíamos al principio de la charla, y es algo que estamos concienciando ahora a base de regulaciones y de obligaciones normativas, pero creo que es algo que tenemos que tener implementado en las empresas desde hace ya mucho tiempo. Yo normalmente cuando explico el plan de igualdad a los clientes o asesoramos a empresas, a mí me gusta decir que el plan de igualdad se estructura en 3 pilares, 3 columnas básicas. La primera de ellas es el registro retributivo, que como sabemos pues tienen que tener todas las empresas con independencia del número de trabajadores que tengan en plantilla, para observar si hay algún tipo de descompensación o un tipo de diferencia de trato a nivel retributivo. Una segunda columna, creo que es la más compleja y la que más trabajo lleva a la hora de hacer un plan de igualdad, es la auditoría retributiva. Y por último es el contenido del propio plan de igualdad, es decir, aquellas medidas que se van a llevar a cabo por parte de la empresa pues para equilibrar esas desigualdades o prohibir que conforme se vaya integrando la plantilla, vaya creciendo la empresa, haya algún tipo de discriminación. Como sabemos, pues las empresas obligadas, desde ayer, 7 de marzo, pues ya empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad. Como decía al principio, es una obligación, pero yo creo que más que una obligación es un compromiso por parte de las empresas. En la práctica nos hemos dado cuenta de que realmente cuando se hace un análisis desde la auditoría de la empresa a nivel de retribuciones, nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas irregularidades, no solo a nivel de salarios, porque tenemos que pensar que un plan de igualdad y aquellas diferencias o discriminaciones que se pueden producir entre hombres y mujeres no afectan solo al salario, pueden afectar también a las licencias, a la jornada, a los permisos. Cuando hay un plan de carrera profesional que no es equiparable entre hombres y mujeres, pues todas esas desigualdades deben estar incluidas en el plan de igualdad. Y yo creo que no hay que referirse solo, no tenemos que estar pensando únicamente en plan de igualdad a nivel retributivo. Hay muchas más cuestiones que tienen que ser equiparadas. Hay, aparte de las empresas obligadas, que desde ayer son las empresas que tienen más de 50 trabajadores, hay empresas que estén obligadas por convenio colectivo. Esto existe en la práctica. Así, por ejemplo, el convenio colectivo del calzado efectivamente reconoce en su propio convenio una serie de artículos específicos del plan de igualdad. Pero es que también la propia Inspección de Trabajo puede establecer la obligatoriedad para una empresa en el seno de un procedimiento sancionador. Es decir, pensemos que la Inspección de Trabajo, pues su carácter de revisión, de análisis y también de observar las condiciones de los trabajadores, en el momento que observe una discrepancia y una discriminación de diferencia de trato, pues efectivamente puede obligar a la empresa a tener un plan de igualdad, aunque no sea obligatorio por número de trabajadores. ¿Cómo contamos los trabajadores de una empresa para saber si estamos obligados o no a tener un plan de igualdad? Pues tenemos que contar todos los trabajadores fijos, los fijos discontinuos, los temporales, incluso aquellos que sean a través de contratos de puesta a disposición a través de ETTs. Es decir, todos ellos son plantilla computable a efectos del plan de igualdad, con independencia efectivamente de los centros de trabajo. Y una pregunta que nos hace mucho en la práctica es si al ser un grupo de empresas es obligatorio tener un plan de igualdad. La respuesta es no. Es decir, el Real Decreto lo que habla es de empresas de más de 50 trabajadores, no grupos de empresas. Por tanto, en principio, no. En la práctica suele hacerse cuando son empresas cuando son grupos de empresas de efectos laborales ya reconocidas, la propia empresa establece un grupo, plan de igualdad del grupo X. Por tanto,
Sí que es verdad que se aplica en todas las empresas del grupo, pero que sepamos que la obligación no es del grupo de empresas, sino de la empresa. Como decía al principio, sí que es verdad que, pese a que sea una obligación legal, yo entiendo que más que una obligación es un compromiso. ¿Por qué? Pues porque reportan muchísimos beneficios a una empresa, internos y externos. Los beneficios internos, pues es evidentemente que vamos a garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, vamos a facilitar y a promover la conciliación de la vida personal, familiar, laboral, de hombres y mujeres en el seno de la empresa, y también porque vamos a garantizar que a trabajos de igual valor le vamos a abonar exactamente lo mismo, sea hombre o sea mujer. Hay otros beneficios que ya hemos hablado al principio, y es efectivamente la retención de talentos, el aumento de la dedicación y la productividad, es decir, un trabajador que tiene una conciliación de la vida personal y familiar, hay estudios que dicen que es más productivo. Y, como decía también, cuando hagamos la auditoría retributiva nos vamos a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo mal o todo lo que hemos hecho mal. Por tanto, un beneficio interno es eliminar las conductas del pasado. Es decir, ¿por qué cuando entraba una empresa directa, cuando un trabajador se incorpora a una empresa, por qué establecemos un salario si no tenemos un plan de carrera definido? ¿En base a qué? O sea, todo eso tiene que estar definido en el plan de igualdad. Unos beneficios externos del plan de igualdad es, pues efectivamente, es una ventaja competitiva, es decir, esto mejora la imagen social y corporativa de la empresa cuando tenemos un plan de igualdad. También es una empresa que desde el punto de vista de los trabajadores es una empresa amistosa para trabajar en ella, apetece trabajar en ella, es bueno formar parte de una plantilla que tiene un plan de igualdad. Y también hay un beneficio externo, que se está dando sobre todo ya pues a nivel de contratos con las administraciones públicas, y es que exigen obligatoriamente tener un plan de igualdad para acceder a ciertos contratos públicos, a ciertos contratos con la administración. Y por tanto, como vemos, beneficios internos e internos son abundantes. Otros beneficios indirectos, pues evitaremos sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, reduciremos el nivel de juicios laborales por discriminación entre los trabajadores, y también tendremos acceso a subvenciones y ayudas por la elaboración del plan de igualdad. Por lo tanto, a mí no se me ocurre ningún impedimento para no tener un plan de igualdad en una empresa incluso de menos de 50 trabajadores. En cuanto a las fases de implantación del plan de igualdad, yo normalmente las divido en cuatro fases. La primera fase es el compromiso de la empresa, luego hablaremos, pero es un documento por escrito en el cual la empresa pues, se compromete a elaborar un plan de igualdad y a establecer unas medidas que regulen la igualdad de trato entre hombres y mujeres. La elaboración de un diagnóstico, es decir, si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde podemos ir, por tanto tendremos que analizar la situación inicial desde la que partimos. En tercer lugar, la redacción del plan de igualdad. Es la fase, pues bueno, la que más trabajo da, la que realmente surgen las discrepancias, las diferencias y la que más hay que trabajar. Y por último, la cuarta fase es el seguimiento y evaluación del plan. El plan de igualdad no es algo que sea inamovible, es decir, no es algo que hagamos, que lo publiquemos, que lo aprobemos y que lo guardemos en un cajón, es algo que tiene que ser dinámico, es decir, es algo que tiene que haber reuniones cada 3-6 meses, se tiene que revisar el plan de igualdad y se tiene que hacer una actitud proactiva de la empresa para mejorar en ese plan de igualdad que está aprobado. La primera fase, como hemos comentado, es el compromiso de la empresa y es una declaración a través de la cual pues, la empresa se compromete, por escrito, a elaborar un plan de igualdad. Aquí ya se crea el comité de igualdad, que serán, aquí no se crea la comisión negociadora del plan de igualdad, sino sí el comité de igualdad, que serán las personas pues, que realicen una serie de funciones dentro de la empresa y que sean los que vigilen y supervisen el comportamiento de los trabajadores y analicen realmente la utilidad o no utilidad de ese plan de igualdad. Por tanto, es la fase inicial siempre del plan de igualdad. La segunda fase es el diagnóstico, es decir, como decíamos, para saber dónde vamos es necesario saber de dónde venimos, y este diagnóstico lo que nos ayuda es saber desde dónde partimos, es decir, si tenemos unas condiciones de selección y contratación adecuadas en la empresa, si tenemos un sistema de clasificación profesional adecuado en la empresa, si hemos establecido un plan de carrera en la empresa pues que fomente esa igualdad de trato entre hombres y mujeres, si también ofrecemos formación indistintamente a hombres y mujeres y para todos los puestos, y también si las condiciones de trabajo que ofrecemos en la empresa, como permisos, licencia, son las mismas para hombres y mujeres. Aunque creamos que tienen que ser las mismas o que son las mismas, en la práctica no siempre ocurre así.
La tercera fase es la elaboración del plan de igualdad y es el grosso del plan de igualdad. Aquí ya es donde se negocia y donde se constituye la comisión negociadora. Comisión negociadora que normalmente está representada pues, por la Dirección de Recursos Humanos, ya sea una persona, 2 personas, también afines a la empresa, que negocian en representación de la empresa, y la comisión negociadora también la forman pues, representantes de los trabajadores. Aquí el principal problema o el principal peligro o miedo que tienen los empresarios es el tema de los sindicatos. Es decir, cuando no tenemos representación legal de los trabajadores en la empresa, pues hay que negociar evidentemente con los sindicatos. Aquí es donde los empresarios normalmente se echan las manos a la cabeza y es un poco lo que les echa para atrás para negociar este plan de igualdad. Pero bueno, hay fórmulas. Y al final el plan de igualdad yo creo que son más ventajas que inconvenientes. La cuarta y la última fase, una vez que ya tenemos el plan de igualdad elaborado, pues como decía, tienen que establecerse reuniones semestrales, trimestrales, pues primero de lo que se ha hecho y segundo de lo que se va a seguir haciendo. Porque como digo, el plan de igualdad no es algo inamovible, tiene que ser algo dinámico, que varíe, que se modifique con el tiempo y que se adapte a la necesidad de la empresa. Ahí se van a tomar las medidas que se quieren adoptar para el próximo año, para los próximos 6 meses, y también se implantarán nuevas medidas y actualización del plan. Normalmente el plan de igualdad, el plazo máximo de duración es de 4 años. Los 4 años tendrá que volver a hacerse el plan de igualdad y hacerse una nueva auditoría retributiva. En cuanto a la publicación, una vez que ya tenemos el plan de igualdad, pues lo que tenemos que hacer es publicar un registro de convenios. La publicación es muy sencilla. Eso va a dar visibilidad a terceros para que sepan que realmente pues tenemos un plan de igualdad implementado en la empresa, y lo que se publica es únicamente el plan de igualdad, no la auditoría retributiva. Esos datos se aportan, se suben al registro de convenios, pero no son públicos a terceros. En cuanto al protocolo de acoso, es algo que normalmente surge y que está íntimamente relacionado con el plan de igualdad. Yo soy partidario de nosotros, intentamos incluirlo siempre en el plan de igualdad como un anexo al plan de igualdad. Es decir, el protocolo de acoso también tiende a eliminar una diferencia de trato o también a eliminar comportamientos hostiles entre trabajadores o superiores e incluso directivos. Si no se tiene, pues yo sí que soy partidario del protocolo de acoso, si lo podemos hacer, incluirlo en el plan de igualdad y publicarlo todo en el registro de convenios. Las sanciones que a día de hoy se están poniendo por la inspección, si no tenemos plan de igualdad, como veis, son bastante amplias, entre 626 y 187.000 euros. Efectivamente son muy elevadas, y es que además de ello se pueden derivar también perjuicios económicos para trabajadores que han sufrido algún tipo de discriminación en cuanto a retribución, en cuanto a salario. Pero sí que es verdad que muchas veces las empresas, como estamos ya a día 8 de marzo, las empresas tienen el miedo de decir, bueno, yo no lo tengo el plan de igualdad, ¿qué hago?, ¿no? Pues no, realmente lo que va a sancionar la inspección es que no lo tengas o que no hayas iniciado su negociación. Es decir, si tenemos ese compromiso por parte de la empresa y hemos iniciado la negociación del plan de igualdad, en principio no tienen por qué sancionar. Sí que es cierto en la práctica que incluso empresas que tenían que tenerlo el año pasado, la inspección está siendo bastante laxa y no está sancionando. Sí es verdad que ponen un plazo para finalizarlo, pero de momento no hay sanción. Es algo que es nuevo, es algo nuevo para las empresas, porque antes no había obligación, algunas ya lo tenían como Abecal, pero sí que es verdad que están siendo bastante laxos en relación a las sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Y hasta ahí, Cualquier duda, luego si quieres en el coloquio, pues comentamos. En primer lugar, agradecer a Cámara de Comercio, a Galán de Asociados y a Diputación, pues contar con nuestra presencia para contar un poquito de nuestra experiencia y que pueda servir pues a otras empresas del sector para seguir avanzando. En este caso, nosotros vamos a contar nuestra experiencia en cuanto al trabajo realizado en registro retributivo, ¿de acuerdo? Resumiendo un poquito lo que ha dicho Alberto, pues en todo este marco legal hay tres documentos, ¿no?, que tenemos que irnos adaptando, de los cuales, bueno, pues hay dos de ellos que solamente son obligatorios para empresas de más de 50 trabajadores, pero sin embargo hay uno que es obligatorio para todas las empresas, independientemente del número de trabajadores,
que se trata del registro retributivo. En este caso es un documento, como os digo, obligatorio. Cuando el año pasado, el 14 de abril, sale el Real Decreto y se nos dice que tenemos que hacer este documento, pues yo creo que igual que a todas las empresas nos entró el miedo de, bueno, ¿y esto qué es?, ¿no? O sea, ¿cómo algo tan confidencial que siempre se ha tratado con tanta delicadeza como son los salarios de las personas de una organización, ahora de repente tenemos que ser transparentes y bueno, ponerlos a disposición en este caso de todos y de la RLT o comité de empresa? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Realmente, bueno, pues yo creo que tenemos que quitarnos un poco ese miedo porque, bueno, realmente el registro retributivo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? O sea, ¿qué es lo que debemos trasladar? Al final incluye valores medios, medianas, media aritmética, de salarios, de complementos que aparecen en la nómina de todas las personas que trabajamos en una empresa y que tenemos que tener en cuenta teniendo en cuenta factores como género, como grupo profesional o categoría del convenio. En otros casos, como es nuestro caso, nos hemos tenido que adaptar esas denominaciones de convenio, ya que en Inescope, bueno, pues quizás, aunque seguimos el convenio del calzado, la naturaleza de nuestro trabajo es un poquito diferente. Por tanto, las categorías que existen en el convenio con la realidad nuestra, pues lo hemos tenido que adaptar, ¿vale? Entonces, bueno, se agrupa, pues eso, teniendo bien en cuenta el convenio o haciendo un trabajo previo para definir grupos a nivel interno. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues nosotros el año pasado lo realizamos de una forma y este año pues vamos a intentar realizarlo de otra. Existe una herramienta que el Ministerio ha puesto a disposición, una herramienta que a priori parece un poco compleja, aunque sí que muy completa. El año pasado, pues cuando nosotros nos enfrentamos a esto, pues como creo que la mayoría de las personas y empresas, pues de repente se te nubla un poco la vista y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo, no? Pues realmente optamos por trabajar estos datos con otra herramienta, una herramienta al final propia, que al final es a través de un Excel, que analiza datos. Y el resultado es muy parecido, aunque igual el camino es un poquito más corto y más sencillo. Pero, sin embargo, este año pues hemos optado por hacerlo a través de la herramienta del Ministerio, porque al final hay que hacerlo todos los años. Por tanto, cuanto antes nos adaptemos, quizás mejor. La herramienta, cualquier documento es válido. El Ministerio no obliga a utilizar su herramienta, con lo cual se puede utilizar cualquier otra. Y lo que se trata es de recoger los datos y analizar esos datos. ¿Para qué nos va a servir los resultados que nos salgan en el registro retributivo? Pues principalmente para detectar desigualdades, sobre todo por cuestión de género, que es donde nos tenemos que... Igual detectamos otras cosas, pero realmente las que nos interesan son las que vienen por el factor de género. Sobre todo, identificar esas brechas salariales que se establecen y a partir de ahí pues trabajar, poner planes de acción y corregir esas situaciones o evitarlas que surjan en el futuro. ¿Quién tiene acceso a esta información del registro? Pues según el Real Decreto se lo tenemos que poner a disposición a aquellas empresas, como es nuestro caso, que tenemos RLT o comité de empresa. Le tenemos que dar los datos simplificados realmente, o sea, el análisis de esos datos, no todo el trabajo que hay detrás. Y el resto de personas trabajadoras de la empresa pueden acceder a él a través de la RLT. Aquellas empresas que no tienen RLT o comité de empresa, pues entendemos que tendremos que identificar en cada una de las empresas una persona para dar esta información a aquellas personas trabajadoras que lo soliciten. Una vez que tenemos el registro retributivo y detectamos brecha salarial, sería pasar a la siguiente fase, que como ha comentado Alberto, sería la auditoría salarial. La auditoría salarial, partimos de la base de que no todas las empresas están obligadas, solo estarían obligadas a hacerla aquellas que están obligadas a hacer el plan de igualdad. ¿En qué consistiría la auditoría salarial? Pues al final consiste en poner esos planes de acción, es decir, no solo quedarnos con el dato de la brecha salarial, sino
indagar por qué esa brecha salarial y, sobre todo, qué podemos hacer para evitar o para corregir esa brecha salarial. Al final es un plan de acción más que se verá reflejado en el plan de igualdad de la organización. Forma parte, de hecho, de la parte del diagnóstico de igualdad. Y, por cierto, tendrá la misma vigencia que el plan de igualdad. Igual que el registro retributivo tenemos que actualizarlo todos los años, la auditoría salarial la vamos actualizando con la vigencia del plan de igualdad. Y nuestra experiencia es que el año, partíamos de un primer plan de igualdad que hicimos, que abarcaba un año, 2019-2020. Más o menos somos unas 113 personas trabajadoras, tenemos 2 centros de trabajo, tenemos RLT, y pues por la situación que os decía del convenio, habíamos tenido que trabajar previamente en descripción de puestos de trabajo, en categorías profesionales y sobre todo hacer nuestra clasificación interna para tener identificados los grupos para hacer las comparaciones. Esa es la situación inicial. En 2021, ¿qué hicimos? Bueno, pues avanzamos y cerramos lo que fue todo el tema de descripción de puestos de trabajo y categorías profesionales. Presentamos por primera vez como obligatorio el registro retributivo a través de la información laboral. Al final, la información del registro retributivo la sacamos de los programas de nóminas que utilicemos, o bien a nivel interno o bien a nivel externo. La información se extrae de ahí, se puede hacer más manual o más automática, depende del programa, pero realmente toda la información que necesitamos está ahí. Empezamos a trabajar muy de cerca con los representantes de la RLT, porque al final tenemos que hacerles partícipes, colaboradores, y tenemos que trabajar juntos en todo esto. Y cuanto más transparencia haya, más colaboración, pues quizás lleguemos a un mejor resultado. Entonces, bueno, eso sí que es algo que es un trabajo importante, involucrarles y tenerles en cuenta en cada paso que la organización da. Y bueno, cuando por fin lo conseguimos tener, sí que es cierto que tuvimos el apoyo de un servicio externo, porque al final esto es algo que es nuevo para todos y hay veces que hay que recurrir a la gente que realmente las personas que ya han trabajado son más expertos que las empresas si no hay un experto en esto. Presentamos el registro retributivo y adelantamos una parte de auditoría. Sí que es cierto que este año nos toca un poco profundizar y actualizar. Por tanto, este año hemos cogido la herramienta del Ministerio, vamos a intentar utilizarla, cuanto antes lo hagamos mejor, y estamos trabajando en la valoración de puestos de trabajo, ya que en la herramienta del Ministerio hay uno de los datos que hay que poner, que es esa valoración que en este caso María Ángeles nos ha comentado, a igualdad de puesto, igualdad de salario. Y también actualizaremos la auditoría retributiva y todo esto nos llevará a presentar el segundo plan de igualdad, que en este caso hemos decidido hacerlo lo más largo posible, de un año, para que también dé tiempo un poco a ver resultados y a trabajar, porque un año quizás se queda muy escaso para trabajar y ver el resultado. Y esta es nuestra experiencia. Muchísimas gracias por invitarnos a Josepo y a mí a participar en esta mesa en un día tan señalado como el 8 de marzo, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, en este caso, pues en las empresas. Como directora de Recursos Humanos y parte también de la propiedad de Josepo, pues voy a contar un poco nuestra experiencia en la cuestión de los planes de igualdad. Justo hoy, después de este evento, tenemos la presentación de nuestro tercer plan de igualdad. El primero lo hicimos en el año 2000, conseguimos el sello FENTE Empresa en el año 2009, cuando no existía ninguna obligatoriedad para nosotros como empresa, puesto que éramos una empresa muy pequeñita, entonces no llegábamos ni a las 50 personas empleadas. Luego, posteriormente, hicimos nuestro segundo plan de igualdad y, como les digo, hoy
presentamos internamente nuestro tercer plan de igualdad, que no el registro ni retributivo ni de las medidas todavía dentro del registro, tal cual, pero sí a nivel de nuestra compañía. Queríamos hacerlo hoy porque ser un día muy señalado y porque llevamos ya un año trabajando en ello y estamos ya para hacer esa presentación. La experiencia de tener tres planes de igualdad y una trayectoria desde el año 2000, realmente 2007, 2008, que fue cuando empezamos a implementar medidas de igualdad, pues creo que nos ha aportado tantísimo como empresa que voy a tratar de simplificar un poquito. Nuestro primer plan de igualdad lo motivó simplemente la pasión por las cuestiones de igualdad, nada más. Vimos una oportunidad, había una subvención, acabábamos de tener un pequeño problema con una compañera. Éramos muy poquita gente en la compañía y vimos que había una oportunidad para nuestra empresa el disponer de una herramienta como el Plan de Igualdad como gestión de personas. Y en aquel momento, siempre lo recuerdo y siempre lo digo, y creo que es válido también a día de hoy, para una empresa pequeña, familiar, sentarnos a hablar en la mesa, todas las personas propietarias y algunas personas empleadas, sobre cuál tenía que ser nuestra estrategia de gestión de personas y recursos humanos en asuntos como horario, retribución, embarazos, pues fue realmente un paso adelante muy importante como compañía. De hecho, para mí aquello fue el embrión de lo que es hoy nuestra política de responsabilidad social corporativa, que es una política muy general, muy transversal y que afecta a otras muchísimas áreas. Pero yo creo que las cosas se hacen de dentro a fuera, mucho más fáciles que de fuera a adentro. Y si hoy nos ponemos a hacer cambio climático y nuestros equipos no están siendo atendidos, pues a lo mejor vamos a ir mucho más despacio como empresa. En aquel momento nuestro plan de igualdad estaba muy enfocado a conciliación y estuvo muy enfocado a la mujer. Y creo que nos sirvió para atraer talento y tener por primera vez una estrategia de talento. Pero más allá, lo que vimos con el tiempo es que un plan de igualdad es una herramienta de negocio. Y es muy importante que las empresas entiendan esto, que con un plan de igualdad conseguimos cosas relacionadas con negocio, como las que han descrito mis compañeras, pues no solo poner orden dentro de nuestra organización a nivel de personas, pero también atraer talento, atraerlo y retenerlo. Y no solamente talento femenino, talento diverso, porque el género es una herramienta de gestión de diversidad. Y cada vez nuestra sociedad es más diversa y nuestros clientes son más diversos y nuestros retos son más diversos, y poder dar una respuesta desde la diversidad, desde luego, es un valor de negocio. Y los talentos son diversos, y cuando en una mesa nos sentamos personas de distintos talentos, de distintas procedencias, de distintas capacidades y competencias, las respuestas son más efectivas. Eso lo sabemos desde hace muchísimos años, pero llevarlo a la práctica a veces es difícil. Para todo esto nos sirvió nuestro primer plan de igualdad. El segundo, que tardamos mucho en presentarlo porque simplemente fuimos haciendo evolucionar nuestras políticas fundamentalmente de recursos humanos y muy enfocadas a la mujer. El segundo nos planteó un reto, porque ya el segundo fue en el 2017, y es que la gente que se sentaba a hacer el plan de igualdad con el equipo de recursos humanos eran muy jóvenes y tenían otras visiones y querían que metiéramos la palabra personal, o sea, conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Yo, quien les habla, en aquel momento me parecía que no, porque mi formación era la familia y apoyar a la familia. ¿Cómo íbamos a pensar en aspectos personales? O sea, si lo que quieres es hacerte un máster de historia del arte, perdona, pero no, porque aquí trabajamos en zapatos. Y entonces me tuvieron que convencer de que la dimensión de lo personal era muy importante, y conseguimos negociarlo y lo metimos en el plan. Y también en aquel momento hubo revisamos el foco y empezamos a meter a los hombres, que no se trata de porque siempre han estado ahí, los planes de igualdad son para las mujeres y para los hombres, no son para las mujeres. Pero nuestro foco estaba muy en la mujer, y en el segundo plan de igualdad empezamos a ver que la cuestión estaba muy en los hombres. De hecho, creo que los planes de igualdad deberían de estar pensados para los hombres más que para las mujeres, y esto lo podemos borrar si queréis. Pero creo que realmente el camino a recorrer más largo está desde el lado de los hombres hacia la igualdad que de las mujeres hacia la igualdad. Pero bueno, sin duda hay una idiosincrasia en las mujeres que hay que abordar y que hay que dar una respuesta.
Y entramos en el tercer plan de igualdad con un escenario totalmente diferente al que del de 2009, como os imagináis. Primero, porque somos una empresa madura en materia de igualdad. Segundo, porque es obligatorio hacer un plan de igualdad y necesita una serie de gestiones administrativas que antes no necesitábamos, y era todo como más foco en vamos a generar muy buenas políticas de recursos humanos que atraigan a talento, que me permitan competir con los grandes que están en este parque industrial. Vamos a tener una empresa lo más diversa, lo más igualitaria posible, pero con ese foco en negocio, en cliente, en talento, en vamos, y de pronto es ahora hay que hacer las cosas muy bien porque hay que registrar, hay que presentar, hay que cumplir una ley. Y luego porque nuestra sociedad, la sociedad a la que hoy le tenemos que dar una respuesta es muy distinta a la sociedad del 2009 en lo que a materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se refiere. Muy diferente. En el 2009 decir la palabra feminista era como, yo qué sé, si en un entorno académico del que yo provengo, pues era bien, pero también éramos un grupito ahí. Pero en un entorno empresarial, familiar empresarial, de un sector como el calzado o pequeño, de provincia de Alicante, decir la palabra feminista, tuvimos que esperar a que lo dijera la señora Botín para poder salir todas y decir, yo también lo soy. Porque nuestra sociedad se ha transformado muchísimo en relación al feminismo, muchísimo. Nuestras personas más jóvenes nos demandan otras cosas, tienen otras mentalidades. La gestión de la diversidad ahora es un must, es un deber, es una obligación. Por mucho que hagamos, es poco. Porque no solamente tenemos que hacer un abordaje de la igualdad de género, también un abordaje de las diversidades en todo su conjunto. Llegamos ahora, por ejemplo, en Yosepo estamos trabajando la inclusión social de personas en riesgo de exclusión, porque las nuevas realidades sociales y ese compromiso del que ya habéis hablado, que nos demandan a las empresas, que tenemos que ser, somos parte del problema, somos parte de la solución, pues requieren de nosotros muchísimas más políticas de gestión de recursos humanos que contemplen otras variables del ser humano. Y yo creo que la cuarta exigencia que tenemos en este momento es una visión del liderazgo diferente a la visión tradicional del liderazgo. Le podemos llamar liderazgo femenino y puede estar desempeñado por hombres o por mujeres. Y no pasa nada porque no hablamos de cromosomas, sino de un modo de gestionar los negocios, un modo de gestionar los equipos distinto al modo tradicional. Entonces ahí creo que el liderazgo femenino, el liderazgo transformacional, tiene muchas cosas de las que tiene muchas posibilidades y muchas oportunidades de darnos respuestas que nos ayuden a hacer las cosas mejor. ¿Cómo estamos haciendo este tercer plan de igualdad? Bueno, ya pienso en el cuarto. Por supuesto, llevamos casi un año trabajando y hemos seguido pues todas las pautas que nos han marcado. Y en nuestras medidas, y lo voy a aterrizar un poquito, estamos trabajando cuatro ejes estratégicos. El eje de la conciliación, donde necesitamos, pues una empresa madura en términos de conciliación, con una COVID que nos ha normalizado el trabajo a distancia, que es una parte muy positiva para la conciliación, pues dar pasos adelante nos ha costado y hemos hecho un esfuerzo de creatividad, porque realmente Yosepo es una empresa muy conciliadora. Pero bueno, tenemos un paquete de medidas en materia de conciliación. Un eje que es transversalidad, que es lo que llamamos hacer de nuestra organización, de nuestra compañía, un ecosistema donde la igualdad entre hombres y mujeres sea transversal, esté presente en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en lo que respiramos, que no tengamos ni siquiera que mencionarlo porque forma parte de nuestros valores y de lo que somos, de nuestra esencia. Entonces, ahí hay una serie de medidas que llamamos de carácter transversal. Luego hay un tercer eje que es el liderazgo femenino, liderazgo transformador, donde tenemos medidas de apoyo a distintas, además del compromiso de fomentar las predirectivas, la formación en predirectivas, que sabéis que es un segmento dentro de una compañía muy complejo porque suele coincidir la edad de la predirectiva con la edad de la formación de su núcleo familiar y sus exigencias de embarazos y exigencias de conciliación más elevadas y de dudas más complejas en la vida de una mujer, probablemente en ese escalón entre los 30 a los 40, que es normalmente, porque ahora hay mucha diversidad, pero que suele coincidir, pues un apoyo a predirectivas.
que es de donde tenemos que pescar luego las directivas, porque pensamos mucho en directivas y no nos damos cuenta que son en los cuadros intermedios donde está el problema o la cuestión. Y luego un cuarto eje que creo que es muy importante que reflexionemos. A mí me parece que los planes de igualdad tienen que estar dentro del negocio, tienen que ser parte de negocio, además de ser una cuestión de responsabilidad social corporativa, tiene que ser negocio. Es lo que llamamos moda y género. El calzado forma parte del sector de la moda y la moda tiene unas particularidades relativas al género que son las que son. Es verdad que nuestro sector de calzado pues camina hacia la igualdad, pero es verdad que venimos de una desigualdad tremenda en retribución, por ejemplo. Es verdad que muchas de nuestras fábricas están deslocalizadas y están localizadas en lugares donde los derechos de las mujeres están muy, muy, muy comprometidos. Es cierto que las imágenes de la mujer que transmitimos a través de la moda pues son imágenes que en algunos casos fomentan pues una imagen de la mujer cosificada, hipersexualizada, de las niñas y los niños con roles de género muy marcados. Todas estas cuestiones están en la sociedad, están siendo cuestionadas por nuestras consumidoras, por nuestros consumidores, están siendo cuestionadas por muchísimos grupos de interés para nuestras empresas y tenemos que ser capaces de reflexionar sobre ellas y tenemos que ser capaces de dar respuestas y aportaciones pequeñas, pero siempre digo, no hay aportación pequeña, es una aportación. Por ejemplo, en una de nuestras medidas de nuestro tercer plan de igualdad, en este cuarto eje, moda y género, pues es trabajar conjuntamente con las empresas que hacen las auditorías sociales a las fábricas para que desarrollen una dimensión de género, de igualdad de género dentro de sus auditorías. Ahora mismo nuestras auditorías sociales a las fábricas nos hacen una auditoría social, una auditoría medioambiental y nos cuentan si nuestras fábricas están cumpliendo pues una serie de variables de respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y eso es fundamental, tener esta herramienta. Pues estamos trabajando, nos planteamos 4 años para hacer este trabajo, no es de la noche a la mañana, porque queremos que las auditorías sociales contemplen la dimensión de género. Otra medida que, por ejemplo, en conciliación, que sacamos hoy y que me parece una medida también pues distinta o valiente, porque nos ha costado negociarla, es que en Yosepo vamos a añadir 2 semanas más a los permisos de embarazo de las mujeres, desde las 32 semanas de gestación hasta la lactancia, a elegir por la mujer cuando quiera, para la mujer embarazada exclusivamente. Y hasta que cambie, si hay un cambio de ley, que amplíe esas 2 semanas a la mujer por tener un bebé, o se puedan dar las bajas por riesgo de embarazo a lo que llamamos mujeres que trabajan en la economía del conocimiento, es decir, que están sentadas delante de un ordenador, que como sabéis, pues no pueden acogerse a la situación de riesgo para su salud por trabajo y que ahora mismo pues estamos asumiendo las empresas esa baja como una IT normal. Y bueno, tenemos otras 30 medidas más, además de esas 2 que os he comentado, en este cuarto plan de igualdad. Por ir cerrando, porque os contaría muchísimas cosas, es un tema que me apasiona y creo muchísimo. Para nosotros nuestro primer plan de igualdad fue un motor de atracción de talento. Es muy difícil de medir, aunque nos obliga la ley a poner una serie de indicadores. Bueno, número de personas que has hecho el currículum ciego, número de mujeres y hombres que ocupan la posición de tal y de cual, número, perfecto. Auditoría, perfecto, todo perfecto y maravilloso, pero la mayor parte de lo que tiene que ver con la gestión de la diversidad, y os lo va a decir cualquier especialista en este tema, en materia humana, quiero decir, son intangibles. Porque tú creas un ecosistema y ese ecosistema que te permite orgullo de pertenencia, que te permite adhesión a la causa, pues haber pasado una COVID, haberlo pasado fatal y haber sido un equipazo ahí todos unidos. Podemos demostrar que eso es por el plan de igualdad. No lo podremos demostrar. No son intangibles, pero tú sí sientes que tu compañía, recibes un feedback de que tu compañía es diferente a otras en el trato a las mujeres, en el trato a la diversidad, en el trato a la igualdad y en el compromiso que tenemos con ciertos temas, ¿no? ¿Cuánto pesa eso en las decisiones a la hora de retener talento, a la hora de que un gran cliente valore tu negocio?
pues no te lo van a contar. A lo mejor te cuentan una parte, pero no te lo cuentan todo. Así que hay que creer en que sí, en que impacta en el negocio, en que te permite atraer talento, te permite atraer mejores clientes y mejores consumidores, consumidoras en nuestro caso, que el 70 al 80% de mujeres lo son, y que te permite crecer como negocio, sobre todo cuando tienes competidores tan potentes como los que tenemos en este parque industrial. Así que bueno, yo animo a que todas las empresas, da igual el tamaño, si eres grande o si eres pequeña, da igual que tengas una problemática muy compleja. A veces he estado en foros que me dicen, es que solo tengo una mujer y tengo 250 hombres porque hacen unas turbinas, no sé cómo y tal. No es una cuestión demográfica, no es una cuestión solo demográfica, es una cuestión de valores. Porque si ponemos la mitad de hombres y la mitad de mujeres pero no cambiamos los valores, probablemente no estaremos haciendo grandes aportaciones a la igualdad. Y es una cuestión de revisar muchas de las políticas y verlas desde de políticas de recursos humanos y también de comunicación y de marketing y verlas desde otros ángulos. Por lo menos esa es mi experiencia. Y no pasa nada si eres grande, si eres pequeño, si hay muchos hombres, si hay pocas mujeres, si hay muchas directivas, pocas predirectivas, no pasa absolutamente nada. La sociedad es así y las empresas no pueden ser distintas a la sociedad porque estamos dentro de la sociedad. Y bueno, pues con este mensaje de animaros a todas las empresas a que hagáis un plan de igualdad, muchas gracias. Estoy fatal con la... Tan interesantes que hemos tenido la ocasión de escuchar. A mí me gustaría un poco que el coloquio fuera por parte de todos. Y bueno, pues animo a todo el público que inicie este coloquio, ¿no? Si hay alguien que tenga algo de pregunta o... Soy del Servicio de Igualdad 365, los 365 días del año. Creo que como ahora las empresas estamos en el plan de que todas tienen que tener un plan de igualdad, es posible hacer un plan de igualdad, ¿cómo decir? Tener una estructura fija y que en un mismo, por ejemplo, hoy que estamos hablando del sector calzado, y que esas empresas más pequeñas se puedan apoyar en este genérico plan de igualdad. ¿Quién contesta? A mí me parece una idea muy buena para tener como una estructura básica de mínimos que cualquier empresa, pues a lo mejor por tamaños o sectores, pudiera adaptarla. Y luego pues una parte más flexible para la casuística de cada empresa, porque habrá unas partes, no sé, claro, cada empresa tendrá sus necesidades también particulares de determinadas cosas, pero que haya una serie de medidas más genéricas, sí, no por ley, no por obligación, pero sí como ayuda, me parece interesante. Sí, es que simplificaría mucho, mucho. Para las empresas estas pequeñas que no tienen departamentos de recursos humanos grandes, sí, que tienen que, pues eso, que al final acabar apoyándose en especialistas, pero si ya de entrada ellos pueden generar o tener ese marco ahí un poco de apoyo, claro. Sí, yo creo que efectivamente sería muy interesante porque además no tenemos que dejar de pensar que la inmensa mayoría de las empresas no están obligadas a fecha de hoy a hacer este plan de igualdad. Por tanto, yo creo que hay que facilitarles, digamos, esta tarea, ¿no? Y podría ser algo muy interesante, ¿no? Que yo creo que incluso por parte de la Administración tendría que fomentarse. Y al final todos los planes de igualdad tienen una columna vertebral única, claro, todos. O sea que sí que es verdad que luego hay ramas que se derivan en la peculiaridad de cada empresa, pero la columna vertebral de los planes de igualdad es exactamente la misma para todas las empresas. O sea, que realmente es así, debería ser así. Yo creo que también realmente sería importante porque cuanto más pequeña es la empresa, yo creo que más dificultades tiene para aterrizar, para adaptarse a la ley. Entonces, seguramente desde ayer es obligatorio para las empresas a partir de 50 trabajadores, pero el siguiente paso será cada vez menos, hasta que sea obligatorio llegar un día para prácticamente todos. Entonces, lo van a tener todavía más difícil, con lo cual sería bastante beneficioso, la verdad. Muy bien. Pues muchas gracias. Investigo a nivel de la transparencia textil y empezaría con perspectiva de género, y me gustaría mucho saber vuestra opinión, porque bueno, he estado leyendo mucho acerca de este sector
Y es cierto que el sector del calzado en Elche arrastra mucho la percepción del aparado, las consecuencias negativas que vienen desde su origen. Entonces, quería saber si contáis o tenéis alguna idea o algún plan como para eliminar esta imagen negativa de la aparadora que siempre ha sido como explotada, maltratada, que no se ha puesto la seguridad social, etcétera. Si tenéis algún plan como para tratar el estrato cero, ¿no? Con el tema de los planes de igualdad pretendemos también eso, claro que sí, pero también lo que tú comentas yo creo que tendría que ir unido a una campaña de buenas prácticas y de poner en valor que no todas, siempre eso existe, ha existido y seguramente aún existirá, pero cada vez menos. Las empresas ya no son competitivas, ya ese tipo de economía sumergida ya no se puede sostener y eso no es sector. Afortunadamente tenemos empresas tipo Yosepo y otros asociados que tenemos que no realizan ese tipo de prácticas. Mejorarlo, pues sí, pues seguramente podríamos hacer un montón de cosas, pero creo que iría más unido a una campaña de pues eso que te digo, ¿no? De puesta en valor y de enseñar qué cosas se están haciendo. Hay empresas que tienen aparados, aquí en el parque los tenemos, que son súper tecnológicos. Y eso sí que es sector, ¿no? Y hacia ahí es hacia donde tenemos que ir un poco. Sería conveniente que también por parte de la Administración se apoyara, sobre todo pensando en la pequeña, ¿no? Porque en el fondo también es otra carga más, otra mochila que digo yo, que le cae a la empresa, que lleva su gestión, como bien ha explicado el letrado, administrativa. Sería conveniente que también la Administración apostara por ello. No, quiero decir que si queremos generalizar lo que es estos planes de igualdad a la inmensa mayoría de las empresas, pasa porque la Administración ayude a las pequeñas empresas para que puedan, digamos, implantar esos planes de igualdad, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir que para mí la clave está en la concienciación, más que en la obligatoriedad. Y creo que, bueno, pues hay ejemplos como nos ha comentado Yosepo, que es una empresa que apostó en su día por esa igualdad como factor diferenciador, ¿no? Con respecto a otras empresas. Y ahí está el éxito. Es decir, yo creo que todavía en España no estamos mentalizados a tomar iniciativas de este tipo, ¿no? Y siempre vamos un poco arrastrados por la obligación legal. Pero yo creo que tenemos que dar ese paso a hacer las cosas pensando que es lo mejor para mi empresa, ¿no? Y no por obligación legal, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Pero efectivamente, creo que la Administración debería apoyar a las microempresas y a las pequeñas empresas para que empezaran un poco a implantar esos planes. Lo primero que tenemos que empezar es partir de esa base de que el sector ya debe de romper con esa imagen que tiene. Es que siguen saliendo imágenes negativas y noticias que siempre va la fotito del sector, cuando hay otros sectores que están igual o peor que nosotros en ese sentido. Lo primero que tenemos que partir es de que esto ha cambiado mucho. Voy a contar una anécdota. Hace unos 4 años visitamos Yosepo, era en invierno, era por la tarde, oscuro, íbamos con el conseller y cuando el conseller, que está muy mentalizado por estos temas también de industria, vio la empresa, me imagino que no habrán cambiado la sala de siestas. Sí, ya no se puede hacer así. ¿Ya no hay siesta? Por el COVID. Pero no hay siesta, ¿sabes? Porque terminamos de trabajar tan pronto que no da tiempo de hacer la siesta. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, quiero decir, cuando vio... A las 4:30, 5, tenemos el mejor horario del parque. Cuando vio el conseller vio las instalaciones, cuando vio la luminosidad artificial porque era de noche, cuando vio ese ambiente humano y tal, dijo, esto es lo que queremos hacer en la consellería. Palabras textuales. Esto es lo que queremos hacer en la consellería. Y ahí yo creo que hay muchos Yosepos, en Elche, en Villena, en Elda. Tenemos que partir con todo el cariño de que, no, de verdad, seguimos con la mala imagen de hace unos años. Una foto fija, no. Esto afortunadamente ha cambiado. Y bueno, una duda en cuanto a nivel técnico, yo creo que serán más los asesores legales. En el registro retributivo, cuando hablamos de grupos profesionales, sí que tenemos una media, pero cuando hay un
una única persona que ocupa un puesto de trabajo, ¿cómo se conjuga esos datos con esa protección de datos, ¿no? Porque al final estás identificando a una persona y no sé qué datos hay que poner, qué no hay que poner, no hay que ponerlos. El registro retributivo lo que mide realmente es trabajos hombres, mujeres y por categoría. Y si hay una diferencia de más del 25%, justificarla. Efectivamente, hay categorías, puestos de trabajo en los que solo hay una persona y es muy fácilmente identificable, ¿eh? Imagino que lo dices por la información que hay que darle a los representantes de los trabajadores, ¿verdad? Pues efectivamente, ahí la información hay que dársela. Otra cosa es la auditoría retributiva. La auditoría retributiva también pasará exactamente lo mismo. Y los representantes de los trabajadores tendrán derecho a conocer, con lo cual van a identificar perfectamente que esa persona pues percibe el salario que percibe el salario base, complementos salariales, incentivos que realmente lo dice. La verdad que es un problema, yo creo que es un riesgo y una herramienta, porque si nos fijamos desde la pandemia, ya con los ERTES, bajo mi punto de vista se le ha dado un poder muy grande a los sindicatos. Recordemos que los expedientes de regulación temporal de empleo teníamos que negociarlos con los sindicatos. Ahora los planes de igualdad tenemos que llamar a sindicatos, salvo que tengamos representación legal de los trabajadores, pero sí que es verdad que cuando se da esa circunstancia, ese dato hay que darlo, es decir, y tiene que ser conocido por los representantes de los trabajadores. Otra cosa es ese dato en relación con la auditoría retributiva, en relación a ese acceso a ese puesto, si lo hemos hecho bien, es decir, si puede ser un hombre, si puede ser una mujer, si históricamente ha sido hombre, si históricamente ha sido mujer, pero efectivamente el dato es el que es. Bueno, primero enhorabuena a todos los ponentes, ha sido fantástico y me ha encantado especialmente la ponencia de Esperanza, aunque es Esperanza, ¿verdad? Gracias. Muy inspiradora. Mi pregunta va sobre las diferencias que hay a la hora de registrar un plan de igualdad a nivel nacional y a nivel regional, porque creo que hay algunas diferencias. Si podéis, por favor, comentarlas. Hay diferencias. Bueno, a ver, hasta donde yo sé. Hasta ahora los planes de igualdad los registrábamos, bueno, para conseguir el sello Fente Empresa lo teníamos que cumplir unos requisitos de la ley de Consellería que te exige que trabajes tu plan de igualdad en torno, bueno, con unas fases también, una fase de diagnóstico, no tiene tanto foco en la auditoría retributiva, por no decir que no tiene ninguno, y a nivel normativo, corregidme los juristas si me equivoco, y luego las medidas del plan de igualdad tienen que ser respecto de 6 áreas de actuación. Y luego, a nivel del Ministerio, tienes que hacer el registro del plan de igualdad y con esto, bueno, te dan el sello Fente Empresa y una serie de recomendaciones y tienes que presentar tu plan de progreso, cómo vas progresando en cada una y la consecución de cada una de esas medidas para que te renueven el sello. Y presentar nuevas medidas que no hayas presentado cada vez, ¿vale? Cada vez que presentas. Sin embargo, el registro a nivel nacional es simplemente registrar tu plan de igualdad en un registro que se ha creado. Nosotros todavía no lo hemos hecho. En este tercer plan de igualdad todavía no hemos ni mandado a Fente Empresa, lo vamos a mandar a que nos lo revise primero Infodona, que nos lo revisa para ver si está todo bien y demás. Y luego el otro es registrar y nada más. Y es cierto que tienes que integrar la normativa de la Consellería con la normativa nacional a la hora de organizar tus medidas para que den respuesta a las distintas áreas de actuación que proponen uno y otro, que se parecen bastante pero no son idénticas. Hay que hacer un pequeñito encaje ahí. Sí. En cuanto a la publicación en el Ministerio, efectivamente se registra en la página del RECON, igual que la de los convenios colectivos, se registra en esa página. Es bastante arcaica la página. Nosotros aún no lo hemos hecho. Y realmente lo que hay que registrar, pues lo que hay que enviar son todas las actas de esa comisión negociadora formada por la representación de la empresa y la representación de los trabajadores, subir todas las actas. Nos piden muchas veces, tanto en PDF como en formato Word, el plan de igualdad, el protocolo de acoso, si lo hay, lo podemos anexar, el compromiso de la empresa, y ya digo, la presentación es muy, muy sencilla, ¿eh? Y al mes y medio ya está, si no hay ninguna incidencia que subsanar, está publicado. Pero eso no te da el sello Fente Empresa. No, el sello Fente Empresa es otro... A nivel legal de obligación del plan de igualdad. Y luego para nosotros, que es el más importante, es muy importante, tenemos nuestra, que lo sacamos hoy también, lo sacamos ayer, en nuestro nuevo plan de igualdad. Tenemos dentro de nuestra intranet un espacio que se llama G-Equals, donde colgamos pues toda la información relativa al plan de igualdad y la compliance en la parte de acoso, de prevención de acoso sexual, y luego todo lo que saquemos a lo largo del año en materia de diversidad, que incluya la variable sexo, pero hay otras variables.
para que esté accesible a nuestros equipos, ¿no? Y como os digo, el reto es llevarlo a los proveedores. Y me ha llamado la atención el tratamiento que has hecho del plan de igualdad como herramienta de gestión. Esto yo estoy totalmente de acuerdo, pero lanzo una pregunta y es ¿cómo podríamos convencer a los que no creen en el plan de igualdad, que es una herramienta de gestión y que les va a aportar un beneficio a sus empresas más allá de la obligatoriedad legal? Tú que tienes experiencia, Esperanza. Yo tuve que convencer, tengo 3 hermanos varones, un padre, y entonces muchos... Bueno, yo creo que los efectos de un plan de igualdad no se ven de la noche a la mañana. Y yo creo que ningún efecto de ninguna política de recursos humanos se ve de la noche a la mañana. Yo creo que se trata de hacer un trabajo, de crear ese ecosistema organizativo que te permite atraer talento, retenerlo, que te permite recoger la motivación y que los talentos diversos estén al servicio de la compañía. Creo que se necesita un motor, alguien que lidere esto con mucha pasión dentro de las empresas pequeñas. Bueno, a lo mejor estoy haciendo una proyección de lo que yo viví, ¿no? El problema que vais a tener ahora, o que estamos teniendo ahora, es que al ser obligatorio y al tener un cierto sesgo ideológico, político, pues hay muchas empresas que no se sienten atraídas por la cuestión de la igualdad, que lo ven, como ha dicho él, un problema más, venga, otro papelito más, y ahora los planes de igualdad. Yo tengo amigos empresarios pequeños pues que son tan igualitarios como a lo mejor puedo ser yo, pero la palabra igualdad, pues y creo que nos falta mucha pedagogía. Hemos empezado por la ley, está bien, nos va a forzar, pero nos falta pedagogía. La gente no sabe lo que es la igualdad, mucha gente no sabe lo que es el lenguaje inclusivo. Si haces un plan de igualdad y no utilizas un lenguaje inclusivo, pues no sé yo qué estamos haciendo. Si en tus campañas de comunicación interna hacia tus equipos siguen haciendo tío, aquí un tío que no sé qué, pues es que nos tendremos que revisar ciertas cosas, ¿no? Pero hay falta mucha pedagogía. Así que hay que hablar de negocio. El plan de igualdad mejora el negocio. Mejora el negocio. Eso es lo que hay que... Así es como hay que enfocarse en los empresarios y a las empresarias. Mejora el negocio. Eso es muy importante. Mejores clientes, tus consumidoras te van a querer más, vas a tener más éxito en redes sociales, vas a tener acceso a grandes cuentas que valoran que tengas un plan de igualdad, tipo Amazon, por ejemplo, tipo el Corte Inglés. O sea, hay que hablar de negocio. Sí. Totalmente de acuerdo, Esperanza. Yo creo que el empresario lo que entiende es que se mejore su negocio. Eso sí lo entiende todos los empresarios, pequeños, grandes, medianos. Y las empresarias. Perdón. No tienes nada que perdonar. Al contrario, es que, fijaos, una de las cosas que nos hace muchísimo daño a la igualdad es que cuando hablamos de trabajadores hacemos trabajadoras y trabajadores, y cuando hablamos de empresarios decimos solo empresarios. Y entonces perpetuamos de alguna manera esa imagen de que los empresarios son todos hombres que están en contra de la igualdad y que las trabajadoras y los trabajadores necesitan un plan de igualdad. Sí. Entonces, para romper el estereotipo de que el empresario es varón. El empresario ya no es varón. Para mí hay empresarios de las mujeres que van a ser... Que sí, que no, por eso no era por ti, sino en general. Es que la ministra de Trabajo lo hace. Y yo digo, no está bien. Los empresarios, los trabajadores y los trabajadores. Eso se llama, en lenguaje inclusivo, se llama salto semántico. Y es... si masculinizas, todo. Y si duplicas todo. Y las dos cosas son válidas. Sí, yo estoy acostumbrado a simplificar. Pero bueno, y es muy válido. En cualquier caso, yo creo que el camino es ese, es decir, que la empresaria y los empresarios lo que entienden es eso, es mejorar su empresa. Y ese es el camino. Más que la igualdad y todo esto, que está bien, pero el camino creo que para que eso llegue a todo el mundo, tiene que ser la mejora de su empresa. Porque es una realidad, porque no estamos inventando nada, es decir, es una realidad. Y yo creo que ese es el camino. Y sobre todo, pues que hacer charlas como esta, que se divulgue y empezar cada uno a poner nuestro granito de arena, ¿no? Eso es un poco el camino. Yo no sé si todo esto
si la sociedad va por delante o por detrás de las empresas en toda la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué os parece? No sé si la sociedad va primero y después las empresas o al revés. Una empresa actual y una empresa de futuro, creo que tienes que responder a las demandas sociales y esto ha venido para quedarse. Por tanto, tendríamos que hacer quizá más hincapié también en que la sociedad demandara esto. Que lo demanda, o sea, si escuchamos a las nuevas generaciones, sobre todo, lo demandan con muchísima fuerza. Ahora, como decía la palabra que ha dicho Esperanza, las predirectivas están ahí y tenemos que saber valorarlos, y son la generación millennial y piensan diferente a nosotros. Y bueno, y todo esto va a venir muy bien para sobrevivir y para que ellos cojan las riendas. O sea, y nosotros tenemos que ponernos al día. O sea, sí o sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que... Pero fíjate, en materia de conciliación, a veces es frustrante porque tu empresa puede llegar hasta donde puede llegar y hay unas áreas de intimidad donde no puedes llegar, ¿no? Yo he visto mujeres que renuncian a pues por ejemplo, a un viaje de negocio porque tienen que ir a la comunión de su sobrino, por ejemplo. Jamás, quiero decir, con todo el respeto del mundo, a muchas mujeres les ocurre en sus hogares y es que no reciben el mismo respeto hacia su trabajo que recibe un varón en igualdad de condiciones o en cualquier condición. Pero de verdad, profundamente, ¿no? O sea, a veces decimos, ¿sabes cuál es el problema? Que no te respetan, que no le dan valor a lo que haces. Porque si fueras hombre, es que nadie te exigiría que fueras a esa comunión. Nadie, pero es que nadie se lo cuestionaría, porque es la comunión del sobrino que está en Sevilla, ¿sabes? O sea, no es la de tu hijo, de tu hija, sino esa visión que no acabas de tener del todo desde la sociedad hacia una mujer trabajadora, del valor de su trabajo en igualdad de condiciones que el valor del trabajo de un hombre, y no por lo que gane, sino simplemente porque trabaja. Y a veces eso es una barrera muy grande que, claro, se transforma en una barrera amorosa, porque te viene de las personas a las que amas, de tu madre, de tu suegra, de tu padre, de tus hermanas, de tus hermanos, de tu pareja, incluso de tus hijos. Entonces ahí las empresas, o sea, yo lo observo y digo, claro, es que nosotros no podemos llegar, yo no te voy a aconsejar, ¿qué te puedo aconsejar? Si tú te decides. Claro. Es normal también, pero es una cuestión de amor. Y... Es que el tema de los cuidados familiares es que es el tema. Sigue viéndose como una responsabilidad de la mujer. Es que ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Que estoy de acuerdo, que las empresas vamos muy por detrás de la sociedad nos exige más. Pero hay una estructura aquí en las familias que no acaba de valorar a la mujer igual que al varón, sí, cuando gana dinero. Pero por eso digo que sí que necesitamos esta ley, sí que necesitamos todas estas medidas y sí que necesitamos poner esto en marcha cuanto antes para que todo evolucione. Sí, pero yo voy a hacer una reflexión. Y es que sí lo necesitamos. Es que yo creo que ha sido un error normativo. Es decir, desde el punto de vista legal, creo que ha sido una oportunidad que no se ha aprovechado bien, porque el hecho de que lo limiten a 50 trabajadores, o sea, que sea para más de 50 trabajadores, es un obstáculo. Porque pensemos en el protocolo de acoso laboral. El protocolo de acoso laboral no es obligatorio, algunos convenios sí lo establecen, pero no hay un mínimo de trabajadores en plantilla. ¿Por qué el plan de igualdad sí? El ejemplo de Abecal, yo me quedo asombrado, es decir, 4 trabajadores en plan de igualdad, chapó, admirable. ¿Por qué tenemos que tener, primero, como decías también, son muchos requisitos, muchos obstáculos, muchos impedimentos para la empresa, el poner un plan de igualdad conforme aquí en el Ministerio? Es un trabajazo. La editorial retributiva, el Excel que decía Silvia, no lo entiende nadie. O sea, la herramienta que he puesto a disposición de la Seguridad Social, no la entiende nadie. ¿Por qué no hacemos también, como decíamos al principio, un hilo conductor, una columna vertebral de un plan de igualdad para todas las empresas con independencia del número de trabajadores que hay? ¿Por qué no hacemos eso? Algo más sencillo, es decir, si tenemos un protocolo de acoso, ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer normas de funcionamiento, un código interno, ¿por qué no hacemos un plan de igualdad? Llamémosle normas de igualdad o funcionamiento, protocolo interno. ¿Por qué no lo hacemos? Es decir,
porque yo creo que la normativa, cuando se publicó el Real Decreto, fue una oportunidad que no se aprovechó. Yo creo que no era para empresas de más de 50, tiene que ser para todas las empresas. Yo creo que ahí es donde nosotros, pues bueno, tenemos que hacer el trabajo nuestro asesorando empresas, también empresas del sector, que vean competidores, que con independencia del número de trabajadores tengan un plan de igualdad. Esa es una reflexión que hago yo y una opinión que yo creo que no se aprovechó bien el Real Decreto y que tiene que haber sido para todas las empresas. Pero más simplificado. Sí, mucho más sencillo, más ágil. Y Eso apoyando más la pasión en los valores y en creernos lo que hacemos. Eso es. Porque ahora el protocolo ha dado tanto que, pues evidentemente, son recursos que se necesitan. Y bueno, yo no sé, pero no hemos hablado de dinero, pero presupuestos del plan de igualdad yo he visto desde 1.000 euros hasta 5.000 euros por el mismo plan a la misma empresa. Entonces, yo creo que estáis un poco apuntando la clave, ¿no? Es decir, creo que la realidad es que, como decía Alberto, no se ha legislado correctamente, ¿no? Se tendría que haber simplificado lo que son los planes de igualdad, pero haberlo hecho mucho más extensivo a las empresas. No perdamos de vista que estamos hablando del 3% de las empresas en España que están obligadas a hacer un plan de igualdad, con la legislación de hoy, un 3%. Estamos hablando de que son medidas, pero efectivas pocas. Es decir, la inmensa mayoría de las empresas no están obligadas. Y yo creo que hay que con eso acabar. Hacerlo más sencillo, más accesible, ayudando a que todas las empresas lo tengan. Y yo estoy de acuerdo con la apreciación de Alberto. Creo que se ha perdido una oportunidad para realmente que esto calara de verdad en todas las empresas. Yo creo que es un poco como decía, o sea, si ya a nivel social, ¿no? Y a nivel cultural todavía nos cuesta el quiero, en vez del tengo que, ¿no? En este caso en planes de igualdad, ahora nosotros todavía tenemos como muy implantado el tengo que hacer un plan de igualdad, la burocracia no ayuda. Porque tú puedes querer hacerlo, pero muchas veces es tantas limitaciones, tantas trabas, tantos pasos, tanto dificulta ese... Las cosas para que sean efectivas tienen que ser sencillas. Si no, no son efectivas. Y luego también yo le pediría más medidas de ayuda a las pymes. Por ejemplo, lo que estaba hablando Esperanza de las predirectivas. ¿Vale? Me encanta. Pero ¿qué medidas tienen las pymes cuando una chica se queda embarazada para sustituirla? ¿Qué medida tienen las pymes cuando un operario de fábrica se pide una paternidad de 6 semanas? ¿Qué medidas tenemos? Me dicen, sí, puedes poner a alguien, ¿no? Porque los gastos de la seguridad social los tienes cubiertos, pero en ese tiempo, ¿vale? Nosotros somos una industria que es técnica, que es tecnológica, que trabaja con productos químicos. No tienes tiempo de formar a alguien. No es como un supermercado reponer a una persona o en un almacén, no es lo mismo. Y no hay recursos. Pues nos encantaría hacer muchas más cosas de las que hacemos, pero también necesitamos ayuda en esa parte. Y me ha encantado la parte que has dicho también, Esperanza, de los hombres. Yo también, yo no busco la igualdad. Yo tengo 36 años, tengo 2 hijas pequeñas. He trabajado en Alemania, en 2 multinacionales, y nada es perfecto, ¿eh? O sea, muchas medidas cara afuera. Pero dentro las que más sufren pues son las mujeres, que nos coincide la edad totalmente de promoción con la maternidad, te coincide con todo. Y por mucho que allí, por ejemplo, te den pues muchos más meses, luego dentro de la empresa hasta te ponen realmente en una lista negra de crecimiento y te lo dicen. O sea, si te coges tantos meses de maternidad vas a llegar aquí, y si te coges lo que se cojan todas en Alemania, que es un año, maravilloso, pero olvídate de tu carrera profesional y tienes que buscar al final compromisos. Entonces, creo que hay que avanzar mucho más desde las dos partes. O sea, si ahora yo creo que, no sé, que ellos han planteado el plan de igualdad y es vamos a hacer lo mejor para la sociedad, pero creo que no se ha pensado hasta el final. Y que hay mucha materia que reflexionar y que compartir y que sentarse, igual que tú comentabas, de cuando te sentaste en 2007, ¿no? Con la propiedad y los trabajadores, pues a nivel de sociedad, de empresas, y hablar claramente de qué se puede hacer y qué no se puede hacer porque no hay recursos. No puedo estar más de acuerdo contigo con lo que dices de lo de las pymes. Es muy paradójico que
nuestro mayor tejido empresarial es pequeñísimo, pequeñísimo, y luego nos propongan, o sea, para más de 50, nos proponen una herramienta que está pensada para multinacionales que tienen unas 10.000 personas empleadas en no sé cuántas sedes del mundo, y que hay que ver, bueno, en fin, es aquello imposible. Y cosas tan necesarias como lo que acabas de decir, que es cómo cubro yo una baja maternal, cómo hago yo, le doy yo respuesta rápida y eficaz desde como empresaria a estas situaciones de gestión de personas con cero ayudas. A mí me parece que la ampliación de la baja de paternidad, que era, bueno, pues una oportunidad y era muy bienvenida, la igualación y todo lo que queráis, pero que no haya, que siga sin estar cubierta la baja de una mujer que está embarazada de 34 o 36 semanas, que tiene 40 años, que en España se tienen los niños muy tarde y se tienen poquitos, que tampoco estamos hablando de una cosa que revolucionaría la seguridad social, ¿vale? Que tenga que estar viniendo a trabajar hasta el día que tiene que tener su bebé, porque si viene si se coge la baja antes es una IT, y una IT la paga tus costes de productividad. Entonces la mujer se siente comprometida a venir a trabajar hasta el mismo día que va a venir, por si acaso la miramos mal, porque claro, es una IT, pero con 36 semanas, una persona que viene de Guardamar, que viene en nuestro parque industrial, no, es imposible. Y vas a la mutua, no, porque está sentada. ¿Qué riesgo tiene para su embarazo si está sentada con un ordenador? Ya, pero el itinerario es que la traiga su marido, o que se coja un taxi. Estamos así con el gobierno más feminista y más progresista de la historia de la democracia española. Claro, es que y si lo dices, entonces caes a un lado del espectro político, caes al otro lado del espectro, chica, qué lío. O sea, si yo lo único que te estoy diciendo es mi necesidad como empresa. Yo necesito cubrir las bajas de maternidad desde la semana 32 de gestación. Las necesito, porque es la realidad. Todas mis empleadas embarazadas cogen una baja a la semana 32. 34 como máximo. Y es que yo, además, como directora de Recursos Humanos, es que no quiero asumir la responsabilidad de que estén hasta la semana 42 viniendo a trabajar, porque me muero de verlas con esas barrigas conduciendo. Un golpecito, un tal, y tendríamos un grandísimo problema. Pero no nos cubre nadie, porque trabajan en marketing, trabajan en oficinas, en ventas, en no sé qué. Si están en un almacén inhalando sustancias tóxicas o en una fábrica cosiendo, bueno, a lo mejor la mutua les cubriría. Y estamos hablando de la sociedad del conocimiento. Están excluyendo y generando una discriminación hacia la mujer trabajadora, bajo mi punto de vista. No debería ser así. No. Para mí, la única forma de solucionarlo, que yo encuentro, que encontramos en Recursos Humanos en Yosepo, es tener un entorno muy favorable al diálogo con las personas empleadas, de manera que nos cuentan sus planes, y así yo puedo anticiparme. Si tú estás embarazada, enseguida vienen y me lo cuentan. Vamos, a los 2 meses y medio ya sé que ya si va a ser niño o niña, el horóscopo y todo, cómo le van a poner de nombre. Y ya nos organizamos, porque no hay miedo a decir estoy embarazada. Igual que no tengo reducciones de jornada por cuidado de menores. No tengo. Tenemos muy poquitas, y de chicos. Porque como hay tantas medidas de flexibilidad, no las necesitan. Nadie quiere ganar menos dinero, en general. Claro. O sea, hay muchísimas ventajas de tener un clima favorable a la igualdad y favorable a promocionar a las mujeres, muchísimas. Aparte de que las mujeres son unas cracks. Somos. Bien, tenemos todavía muchas cosas que hacer. Yo creo que la igualdad de verdad llegará cuando las nuevas generaciones ocupen puestos de responsabilidad dentro de los años. Eso será la verdadera igualdad. Todo esto estamos avanzando, estamos, digamos, anticipándonos a lo que la sociedad nos va a demandar. Pero creo que esa igualdad de verdad va a llegar cuando estas nuevas generaciones, que ya piensan de otra forma, estén en puestos de responsabilidad por razón de edad. Mientras tanto, vamos a ir trabajando para avanzar y estas charlas creo que son muy interesantes, ¿no? Yo agradezco a todos los ponentes, a la Cámara, a la Diputación, a Becal, a Inescop, a Yosepo, pues que estén aquí. Creo, para mí ha sido muy interesante, creo que hemos aprendido todos un poquito más
Y bueno, pues agradecer a todos vuestra presencia y a todos los ponentes y a la Cámara. Muchas gracias.